Continuando con el video, entonces hablábamos precisamente de esos abusos que habían frente a los derechos humanos y nos damos cuenta en este caso también del tema de las negociaciones de paz y derecho a la justicia que a veces no se cumplen, o bueno, que no se cumplen en su mayoría, el desplazamiento interno y restitución de tierras en las cuales los campesinos que tienen sus fincas o obviamente los finqueros o sus casas y son desplazados forzadamente y que tienen que llegar a la ciudad para poder obtener un sustento, también los que son vulnerados frente a la violencia de género por diversas formas, eso también hace parte de ir en contra de los derechos de cada una de las personas. Aquí vemos a Colombia y eso sucede aquí en Colombia. Hay organizaciones que protegen los derechos humanos y del hombre, y en este caso el bienestar familiar, que protege al menor. En este caso, bienestar familiar es una de las primeras entidades, o en este caso, que protege y que está al tanto de que de una u otra manera se proteja, en este caso, al niño, al menor de edad. Está la Defensoría del Pueblo, en el cual precisamente estos pueblos que son desplazados o los lugares donde nos encontramos en la ciudad de Bogotá, vayamos a ese lugar para precisamente poder ir a pelear por nuestros derechos y poder ir a denunciar también. Está la Procuraduría General de la Nación, que es la que también está a cargo de este tema, la UNICEF, que es internacional, la Policía Nacional y obviamente la Personería Municipal en los diferentes municipios. Estos son órganos que protegen precisamente eso. Ahora sí entramos en forma con, en este caso, el derecho internacional humanitario. Cuando hablamos de este derecho internacional humanitario, se empieza a emplear precisamente cuando se establecen esas normas de una u otra manera para precisamente limitar, en este caso, los efectos de los conflictos armados. Nos damos cuenta que en Colombia el tema del conflicto armado se extendió bastante y afectó a muchas personas, y que estas normas hacen que de una u otra manera también vea el otro lado de la guerra. Cuando hablamos del otro lado de la guerra, vemos es que frente a este conflicto armado hay personas en el campo, en las veredas, hay personas que de la misma guerrilla, del mismo paramilitarismo, también tienen problemas y han sido forzados a estar en esa guerra. Y también se ve de ese otro lado esas personas que han sido vulneradas en sus derechos, como el derecho a tener esa libertad, y los obligan a estar dentro de esa misma guerrilla dentro de ese mismo paramilitarismo, ya que estos mismos grupos paramilitares o terroristas lo que hacen hacer, o en este caso, es sembrar el temor, matar a sus familias, y obligados obviamente son llevados a la guerra. Y de allí una otra persona también, de otra forma, discúlpeme, también se ve la necesidad de cómo poner esas normas y ayudar a esos grupos también, y que participaron en combates, pero que de una otra manera quieren salir de esa guerra. Entonces el derecho internacional humanitario también es el derecho a la guerra, se le llama también ese derecho de la guerra, de que estuve en la guerra pero quiero transformar mi vida, quiero ser un excombatiente, ya no quiero pertenecer a estas filas armadas en contra de la ley, sino cambiar, poder tener un cambio de vida. Una de las características, o algunas de las características de este derecho internacional humanitario, es que es un derecho internacional público, es para todos, y que obviamente es una reglamentación que también proviene de costumbres y las reglas convencionales. Entonces el derecho internacional humanitario obviamente es muy ligado al tema de los derechos fundamentales, al tema de la Declaración de los Derechos, y provienen de esos mismos derechos. Vemos también otras de las características, y es que el contenido de este derecho internacional humanitario se da precisamente en Ginebra el 12 de agosto de 1949, precisamente por ese conflicto armado que se dio. La función que tiene ese derecho es de carácter internacional, y que obviamente distingue el conflicto armado. O sea, esencialmente el derecho internacional humanitario está velando por el derecho frente al conflicto armado que se ve en el mundo, y más que todo en Colombia. Este derecho internacional humanitario también habla de una obligación de los estados o las naciones de hacer respetar las normas, y habla de ese artículo en los convenios de Ginebra, precisamente de ese respeto
de respetar ese derecho para la persona que estuvo en la guerra y quiere salir de eso, y aparte de eso, darle una nueva oportunidad. Vuelvo y repito, el que está en la guerra, no todo el que está en la guerra es porque de una otra manera quiso estar en una fila y montarse frente a estar en contra de la ley, sino que también fue forzado a estar en la guerra, y él merece, esa persona merece poder hacérsele valer su derecho. Otra de las características es que el derecho internacional hace la prohibición de métodos militares, en donde habla de no distinguir entre personas que participan en combates, que toman parte en los combates a fin de respetar la vida. Es algo parecido a los falsos positivos, en donde usan a las personas para hacer que no estaban en la guerra, sino eran soldados. Entonces, desafortunadamente en Colombia se ha visto ese tema, en donde vemos que el ciudadano común es tomado como un guerrillero, cuando realmente no era un guerrillero, era un policía, y es afectado. Aparte de eso, causan daños graves y duraderos al medio ambiente frente a la guerra, frente a todo el tema que sucede allí, afecta demasiado, y también sufrimientos innecesarios. Cuando hablamos de esos sufrimientos innecesarios, es que traer terror, pánico, problemas psicológicos, familiares que no son necesarios y que a veces trae, que a veces no, que en su mayoría trae a muchas familias. Los derechos, el derecho internacional humanitario también es internacional, recordemos eso. Habla del surgimiento y habla de que surge frente a las relaciones que se dan en la segunda parte del siglo XIX, y habla de una respuesta frente a la comunidad internacional frente a los horrores de la guerra. Entonces vemos que se dan cuenta que el tema del conflicto armado es tan latente en el mundo, que es necesario frenar y llegar a acuerdos para poder contrarrestar esto de la guerra armada. Cuando hablamos de su filosofía, hablamos de que nace y se desarrolla frente a una corriente de pensamiento político en general, pero también es de limitar, o su filosofía es tratar de limitar ese sufrimiento a las personas, y eso obviamente a contrarrestar los combatientes heridos. Chicos, hubo un tiempo donde la guerra hizo que muchos jóvenes murieran, y que de una otra manera los que quedaran sufriendo eran los padres, sabiendo que jóvenes de 18, 19, 20 años muriesen y no pudieran disfrutar su vida sencillamente por esos combates en la guerra. Derechos internacionales humanitarios en Colombia. Ya les he ido contando la historia en Colombia y cómo se ha visto marcado ese tema, y aquí en Colombia es muy latente, y se dan cuenta cómo los diferentes gobiernos han ido mirando cómo contrarrestar ese tema de la violencia acá en Colombia. Por eso démonos cuenta del Tratado de Paz, que yo sé que para muchos podría decirse no se hizo nada, pero sí mermó un poco el tema de la violencia. Que se siga viendo ahora con el tema de los líderes sociales es triste, y claro, sigue pasando, pero es lo que se trata de trabajar para que se siga contrarrestando ese tema de la violencia intensificada en Colombia, y la idea es seguir trabajando por eso, así sea un imaginario, pero es trabajar y saber usar esa entidad, ese órgano, esos órganos que ha puesto para poder denunciar, para poder hacer y poder mejorar esas situaciones. Habla precisamente que en Colombia hubo un primer reconocimiento frente a la norma del derecho internacional humanitario frente al Tratado de Regularización de la Guerra, obviamente en el gobierno que se hizo con Juan Manuel Santos, en donde precisamente se trató de mermar o calmar un poco la guerra, en este caso, o contra la guerrilla, precisamente contra las FARC, contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para poder